Podemos iniciar. Bueno, buenos días. El tema del que vamos a hablar hoy es sobre la extorsión, de la modalidad tipo gota a gota, ¿verdad? Hay varios tipos de extorsiones, pero el que vamos a hablar hoy es del tipo gota a gota, que es lo que ha venido incrementando las denuncias en el último semestre en nuestra oficina, en la sección de delitos varios. Para empezar, vamos a hablar de qué es la extorsión. La extorsión es la intimidación o la amenaza dirigida a la víctima que lo obligue a que tome una disposición patrimonial perjudicial para sí, con el fin de que el extorsionador obtenga un lucro injusto. Debe existir algún tipo de amenaza grave o una intimidación sobre la víctima. En el préstamo gota a gota, la modalidad de extorsión por el préstamo gota a gota es en la que el ofendido solicita un préstamo de dinero a una persona, un tercero, no a una entidad financiera acreditada, en el cual esos préstamos van con altas sumas de dinero en intereses. O sea, ellos hacen el préstamo va con altas sumas de dinero en intereses. Entonces, cuando la persona, la persona que saca el crédito se ahoga porque los intereses son muy altos, es donde viene ya la extorsión, ¿verdad? Donde ya empieza donde ya ellos vienen a interponer la denuncia porque los están extorsionando a su familia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Vamos a ver, los préstamos estos, como les dije, son a terceras personas, no se hacen a entidades financieras autorizadas por la SUGEF. No hay contratos, no hay ningún tipo de un contrato, un documento legal para dicho préstamo. Casi todos son de forma verbal, con terceras personas de dudosa procedencia. Vamos a hablar de que en algunas ocasiones los créditos, para poner un ejemplo, por cada 10.000 colones te cobran 5.000 colones de intereses por quincena, pero esos solo 5.000 colones de intereses es solo para amortizar eso solo amortiza el interés, no amortiza a la cuenta principal. Entonces eso es lo que ahoga a las personas, ¿verdad? Porque, o sea, es un interés muy alto. El interés muy alto. Más o menos las víctimas de este tipo de delito son personas de muy bajos incrementos económicos, que no tienen la capacidad de ir a solicitar un crédito a una entidad financiera como un banco o una entidad de estas que se dedican a solicitar créditos. Entonces, para obtener un préstamo de una manera más fácil, acude a estas terceras personas. Como les dije, esos créditos no tienen contratos, no tienen fiadores, el único documento que les piden es la cédula de identidad para poder formalizar el crédito. Cuando se da el cobro del dinero, en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, el cobro del dinero no lo ejecuta la persona, el que realiza el préstamo, sino que ellos lo que hacen es contratar a un grupo de personas que se dedican a realizar los cobros extorsivos. Entonces, esas personas que realizan los cobros extorsivos son los que mediante llamadas telefónicas, mediante mensajes de texto o mediante visitas domiciliarias empiezan a extorsionar a la persona y les indican que si no realizan el pago que se requiere, van a hacerle algún tipo de daño a su familia o a él. ¿Cómo se realiza ese tipo de extorsión? O sea, las personas en muchas ocasiones tienen mucha información en las redes sociales, ¿verdad? Tienen fotografías, tienen información muy importante, o sea, muy personal en las redes sociales. Entonces, este tipo de extorsionadores lo que hacen es sacar la información de las redes sociales, y con eso es que te empiezan a extorsionar. Te vamos a llegar a tu familia, te vamos a llegar al negocio. Las víctimas, como les digo, o sea, más que todo, digamos, son taxistas, comerciantes independientes, obreros de construcción,
y la mayor cantidad de denunciantes son de la zona sur de la capital. Hasta el momento, en la sección de delitos varios, llevamos 166 denuncias ingresadas este año por delitos de extorsión de distintas modalidades, de los cuales entre 60 y 70 son de la modalidad de préstamos gota a gota, de los cuales hasta el momento tenemos 45 imputados que se han presentado al Ministerio Público por este tipo de delito. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos a las personas para que no sean para que no sean víctimas de ese tipo de extorsión? Perdón. No solicitar préstamos a personas desconocidas, tratar de solicitar préstamos a entidades que estén autorizadas por la SUGEF, no publicar información personal en redes sociales, desconfiar de personas que ofrecen préstamos con muy pocas garantías y sin nada más que si son víctimas de algún tipo de extorsión, nada más que acudan a alguna de las oficinas más cercanas de OIJ donde la vamos a atender. Okay, vamos al periodo de preguntas. David Segura. ¿Tenemos algún monto promedio de cuántos son los créditos por persona? Los créditos, viera que van desde los 10.000 colones hasta millones de colones, o sea, no hay un monto establecido, tampoco hay un interés establecido para el crédito, ¿verdad? Eso depende de la persona que vaya a realizar el contrato. Mari. Douglas, bueno, esa una me pregunta. La segunda sería, ¿cómo estas personas se enteran de estos préstamos? Son los que uno ve en la calle, te ofrezco efectivo sin ningún tipo de interés, o sea, ¿cómo saben ellos? Y si en el momento en que ellos acuden le dan el préstamo, ellos saben con quién se están metiendo, precisamente para las futuras amenazas de la que son víctimas. Ajá, vamos a ver, ellos tienen en redes sociales, ellos se anuncian como prestamistas, también son referidos por terceras personas y usted va caminando por San José, ¿verdad? Y usted ve que le ofrecen panfletos, le ofrecen un brochure donde te indican que ellos te dan dinero, que te dan facilidades y así es como ellos hacen el contacto. ¿Y San José sigue siendo como la mayor incidencia de denuncias o del resto del país? En el resto del país hay, pero o sea, donde se enfoca más es en la ciudad capital. Joel Solano. Licenciado, este tipo de personas utilizan fiadores y ellos también se ven afectados en este tipo de... Hubo un caso nada más en particular que sí, había fiadores y el fiador era el que respondía, ¿verdad? Con muchos de esos casos llevan a privaciones de libertad, llevan a lesiones, pero en la mayor parte de los casos no es con fiador, es nada más, usted entrega la cédula y ellos te dan el crédito. Tavo Díaz. Douglas, con respecto a las organizaciones, son personas que tienen recursos mal habidos, de alguna manera, es decir, bandas criminales, narcotraficantes, los que se dedican a prestar este dinero. ¿Qué han logrado ustedes determinar en las investigaciones? Vamos a ver, la mayor parte de este capital sí se tiene sospechas de que proviene de fuentes sospechosas, pero son temas que en este momento están en investigación, entonces no podría hablarte. Silvia Coto. Douglas, en algún momento estas personas que presentan una denuncia refieren de que sí fueron víctimas de golpizas o de atentados en sus casas. Sí, claro que sí. Como le dije, o sea, en muchas de las ocasiones la extorsión llega un poco más allá, ¿verdad? O sea, te llegan a la casa, te llegan al lugar de trabajo, si vos no pagás, te golpean, te hacen algún tipo de daño y en algunas ocasiones eso puede llegar también hasta alguna privación de libertad. Pero sí, digamos, sí se dieron agresiones. Sí, se han dado agresiones. David Segura. ¿Hay algún tipo de propuesta por parte de la OIJ de apersonarse en el proyecto de ley presentado hace pocos meses por el CICAMBE para que todas las personas que presten dinero estén sometidas a una reglamentación SUGEF? Perdón, ese tema ya sale de lo que es la conferencia, entonces esa consulta... Pero es de los mismos prestamistas. Sí, pero eso es una consulta que está directamente a la dirección, entonces lo podemos tratar después. Joel Solano. No sé, con respecto a las zonas, aquí en San José, si hay zonas específicas, si es en todo el área. En San José, digamos, en todo el área, pero sin embargo, las zonas donde más se dan estos tipos de eventos es en el sector sur de
en el sector sur de la capital, Alajuelita, Los Atillos, todas esas zonas. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? Son personas de muy bajos ingresos, son taxistas, son obreros de construcción, comerciantes independientes que sacan algún tipo de crédito para ayudarse, ¿verdad?, económicamente. Este año había salido a la luz el tema de los canadienses, libaneses, y dentro de esas denuncias que usted mencionó, más o menos, ¿cuántos eran de ese grupo? De ese grupo creo que eran como 7 denuncias más o menos las que iban relacionadas a ese grupo criminal. ¿Quiere decir que hay varios grupos? Sí, hay varios grupos que se dedican a este tipo de delito. ¿Tienen algún número? No, no tenemos ningún número. Ok, Carlos Arguedas. Nada más para aclarar, usted habló que un préstamo de 10.000 colones cobraban 5.000 por quincena. De intereses, sí señor. 5.000 intereses por quincena. Ok. Luego que habían pasado a cerca de 45 imputados por ese tipo de delito, por extorsión. Por el tipo de modalidad de gota a gota. Por eso. Ok. ¿A quiénes pasan ustedes? A las personas que ejecutan la extorsión o digamos detrás de ellos, la persona que hace el préstamo, ¿en qué situación queda? ¿Es también referido al Ministerio Público o no es referido al Ministerio Público? Vamos a ver, en la mayoría de los casos, las personas que nosotros pasamos al Ministerio Público es a la persona que llega a hacerle frente al cobro del dinero. No tanto, digamos, a la persona que realiza el prestamista. ¿El prestamista no tiene ninguna responsabilidad en este tema? Son cosas que estamos trabajando en este momento, pero lo que más se está atacando ahora es lo que llamamos nosotros el que frentea, digamos, el que frentea la extorsión, el que te intimida y el que llega a realizar el cobro del dinero. Usted le dijo ahora al compañero que no hay una cantidad exacta más o menos de cuántos grupos podrían estar operando en San José, ¿no hay una idea? ¿Son 5, 10? No, es que viera que hay grupos y también hay muchas personas independientes, entonces no es un dato que nosotros estemos manejando, o sea, no siempre la misma persona, no siempre es el mismo grupo. Cuando ellos realizan un préstamo, ¿dónde lo hacen? ¿Dónde se hace la transacción del dinero? ¿Cómo se hace? ¿Se hace en efectivo? ¿Se hace a través de un banco? ¿Cómo? Por lo menos las víctimas, ¿qué es lo que dicen? No, como le mencioné, digamos, estos son préstamos informales, entonces ellos llegan, se ponen de acuerdo, se ven en algún lugar, ahí entregan el dinero y hacen el contrato de forma verbal. No hay ningún negocio, no hay ninguna instalación, no, ellos se ponen de acuerdo, se ven en algún lugar, se entrega el dinero, se entrega la cédula y nada más ellos ahí hacen el contrato verbal, como le digo, no hay ningún tipo de pagaré, no hay ningún tipo de documento legal que diga que ahí está ese tipo de préstamo. Okay, en ocasiones, o sea, cuando las personas llegan a hacer el pago de los intereses o la amortización que tienen que hacer, tampoco les dan algún tipo de recibo de dinero. O sea, eso nada más es algo verbal, que ahí es donde incide mucho este tipo de delito, porque entonces viene y dice, no, yo ya cancelé la totalidad del préstamo de los intereses, y le dicen, no, usted no debe todavía tanto. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo? Yo ya le pagué, enséñeme algún documento que diga que usted ya pagó. Joel Solán. Licenciado, nada más, ahí dentro de las personas que han detenido hay algún denominador común entre ellos, que tengan antecedentes o personas nacionales. No, sí, la mayoría de los detenidos son personas de nacionalidad costarricense. ¿Y ellos hacen las golpizas o estas amenazas siempre físicas, por teléfono? Las amenazas son por teléfono, son por mensajes de texto. Okay. Finalizamos con Silvia Coto. Don Lucas, a ver si me podría reiterar otra vez los consejos para que no sea víctima de la extorsión y qué hacer, digamos, cómo actuar en el momento que ya uno está siendo amenazado. Sí, los consejos es, se le invita a la población que cuando va a realizar algún tipo de crédito, que lo haga con algún organismo, alguna entidad autorizada por la SUGEF, que no confíen mucho en las personas que ofrecen los brochures, los panfletos, ¿verdad?, donde te ofrecen un crédito rápido, sin mucho papeleo, y lo que siempre recomendamos, ¿verdad?, que en las redes sociales tengan mucho cuidado con lo que publican, que no publiquen mucha información personal. Ahora sí finalizamos con Gustavo Davis. Sí,
166 denuncias, ninguna es ya por una agresión directa, si se utilizó arma de fuego, cuchillo, llegaron a balearle la casa a alguna persona, le dispararon en alguna pierna para intimidarlo. No, la mayoría de las llamadas de la mayoría de las llamadas y las visitas que hacen son con amenazas, casi que no ha habido accionamiento. O sea, sí se ha dado, pero es lo mínimo, ¿verdad? O sea, la mayoría son puras amenazas. Ok, finalizamos ahí. Muchas gracias a Douglas. Bueno, hasta luego.